Señor, es un gozo poder compartir con ustedes en este día la predicación de la palabra del Señor. Le voy a pedir a Ariel si puede grabar el sermón. Tenemos algún pequeño problema con el tema de la transmisión por YouTube, así que eso. Lo estoy grabando ya, así que no hay problema. Excelente. Ya. Entonces, quiero invitarles a abrir sus Biblias en el Evangelio de Mateo. En el capítulo 2, los versículos 13 al 15 es el texto en el cual vamos a tener nuestra meditación en la palabra del Señor. El título del mensaje del día de hoy es Jesús, el nuevo Hijo de Dios, y es el cuarto mensaje de nuestra serie de Adviento y Navidad. Se trata de Jesús, la identidad y el propósito del niño nacido en Belén. Entonces, el texto, como les decía, Mateo capítulo 2, versículos 13 al 15. Le damos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice así: Cuando ya se había ido, un ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Así que se levantó cuando todavía era de noche, tomó al niño y a su madre y partió para Egipto, donde permaneció hasta la muerte de Herodes. De este modo se cumplió lo que el Señor había dicho por medio del profeta: de Egipto llamé a mi hijo. Oremos al Señor, queridos hermanos. Amado Señor, te damos muchas gracias por la lectura, por la escucha de tu santa palabra. Nos disponemos delante de ti para escuchar tu voz, Señor. Anhelamos que tú nos hables en esta mañana, porque tu palabra, Señor, es nuestro alimento. Anhelamos, Señor, ser exhortados, animados, corregidos por ti. Permite, Señor, que tu Espíritu Santo nos ilumine, nos dé la claridad para poder entender lo que tú nos quieres enseñar en esta mañana. Oramos por Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bien, vamos a tener en cuenta en este penúltimo sermón de nuestra serie, en este cuarto domingo de Adviento, una breve recapitulación de lo que hemos visto hasta acá. Nosotros hemos visto hasta acá en los sermones lo siguiente: que Jesús es el Mesías prometido, el cumplimiento de todas las promesas del Dios del pacto. De hecho, eso particularmente se pudo ver a la luz de la genealogía de Jesús y cómo Mateo trama una genealogía que está separada, que está subdividida, ¿cierto? Y que busca presentar cómo Jesús es el hijo, la descendencia de Abraham, de David en particular. Y hemos visto entonces cómo Dios es fiel a pesar también de los fallos humanos de todos los sujetos que antecedían a Jesús en su familia. También le vimos como el Emanuel, como el nuevo Emanuel, como aquel que viene a salvarnos de nosotros mismos y se hace presente como el Dios con nosotros. Esto es muy bonito porque en la profecía de Isaías, en el capítulo 7 que se hace mención allí, lo que uno ve es que el Emanuel era una señal para un rey, para el rey Acaz, de cómo Dios iba a salvar a su pueblo de los enemigos que estaban allí. En este caso, no nos viene a salvar de los enemigos que nos rodean, sino que nos salva de nosotros mismos, de nuestra propia pecaminosidad, y se queda con nosotros de manera permanente, porque Jesús es Dios con nosotros. A su vez también pudimos verle como el nuevo rey que nacería en Belén y que traería la paz, por ser quien es, y por su bendición, Él merece la adoración de todos los pueblos de la tierra. De hecho, en la adoración se hace presente no solo los pastores, no solo gente aledaña a la ciudad de Belén, sino que vienen los magos del oriente que representan en sí a todos los pueblos de la tierra, gentiles, paganos, pero que vivieron una experiencia maravillosa de la gracia del Señor. Y hoy día vamos a ver a Jesús como el nuevo Hijo de Dios. El contexto inmediato de esta historia tiene que ver con la llegada de los magos, preguntando por el nacimiento del niño rey a quienes ellos venían a adorar, y eso lo hacen en el palacio de Herodes. Ellos, estos magos, misteriosamente habían recibido esta revelación
con lo que más conocían. Ellos eran astrólogos y reciben esta revelación del nacimiento del Hijo de Dios mirando las estrellas, lo que da cuenta de la empatía y de la gracia sin igual que Dios tiene hacia las personas. Herodes, un gobernante de la zona de Judea, cuando escucha esta noticia, se hizo asesorar por los sacerdotes y por los maestros de la ley, quienes pusieron sobre la palestra que el Mesías, que el Cristo, nacería en Belén de Judea. Pero a diferencia de los magos, los líderes religiosos de la época miran más el poder temporal que el poder eterno que se hace presente con Jesús. Están de acuerdo en este caso y son obsecuentes hacia Herodes. Y este rey, Herodes, intenta también utilizar a los magos, a los sabios de Oriente para su propio beneficio. Pero el Señor, luego que ellos ya habían adorado a Jesús y entregaron sus presentes de oro, incienso y mirra, les advierte en sueños que no volvieran hacia Herodes, porque Dios conoce, como les digo, las intenciones y los pensamientos del corazón. Entonces todo esto hace surgir la pregunta, ¿cómo es que un niño exiliado, ajeno de su propia tierra, puede ser el nuevo hijo de Dios? Y eso lo vamos a ver en la historia de la familia del Redentor, en la tierra de Egipto, y en tres momentos que pueden notarse en ella, que vamos a ir mirando. El escape, en primer lugar, luego el exilio, y en tercer lugar, el cumplimiento. Pasemos a la primera parte de este sermón, el escape. Versículo 13 del texto que hemos leído señala, cuando ya se habían ido, un ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo, levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Entonces aquí estamos frente a una voz de alerta que recibe José. Nuevamente, luego de un rato de narración que hace Mateo, aparece José en ella como protagonista, como parte de esta historia, pero no por iniciativa propia, sino porque Dios le ordena levantarse y escapar para salvar la vida del niño Jesús. José, en este caso, actúa como el padre que era, como un padre valiente, protegiendo a su hijo que está corriendo peligro, pero no lo protege con un escudo propio o con un refugio levantado por él, sino siendo obediente a la palabra de Dios, que es como los padres cristianos podemos proteger a nuestros hijos, siendo obedientes a la voluntad del Señor expresada en la palabra del Señor. Así como Dios libra a Moisés de la matanza de los niños de Egipto, de hecho todo el rato Mateo dialoga con el texto de Éxodo para mostrar su interpretación de la historia, su punto de vista teológico, cristiano de la historia. Entonces se hace un nexo acá, porque de tal manera como Dios libra a Moisés de la matanza de los niños de Egipto, dando inteligencia a su madre que crea esta cesta, la repara para que no se filtre el agua del río Nilo en ella y pueda librarse la vida de su hijo. Bueno, en este caso, Dios advierte a José y libra a su hijo de un infanticidio y de un etnocidio masificado. Cuando hablo de infanticidio es porque se matan a niños. Y cuando hablo de un etnocidio, porque son solo niños habitantes de Belén, quienes son destruidos, asesinados por Herodes. De hecho, la palabra griega que se ocupa aquí para matar, en el caso del texto, lo que está diciendo literalmente es destruir. Ese es el intento de Herodes, destruir literalmente a estos niños. Herodes tiene un corazón tan duro como el de Faraón. La pregunta es, ante la amenaza de Herodes, ¿había algo que temer? Y aquí me permito poner en la palestra algunos antecedentes históricos que nos permiten dar cuenta del prontuario de este hombre llamado Herodes. Fíjense el prontuario terrible que él tenía. En el año 7 antes de Cristo, Herodes hizo asesinar a sus hijos Alejandro y Aristóbulo porque amenazaban su continuidad en el poder, sentía que ellos estaban conspirando contra él. Por su parte, el año 4 antes de Cristo hizo lo propio con su hijo Antípater. Eso, entonces, 3 hijos asesinados. Sumado ya a eso anterior, cuando él sube al trono, aniquila al Sanedrín,
o sea, al consejo de ancianos de los judíos, a los líderes más importantes de la religión judía, los aniquila. Y poco después ejecuta a 45 líderes del partido opositor a él. Hizo también ejecutar a su cuñado Aristóbulo, pese a que él mismo lo había nombrado sumo sacerdote de la religión judía, y lo hizo matar nada más y nada menos que por ahogamiento en un río. Y ordenó también la ejecución de su suegro. Hizo asesinar también a su esposa, Mariamne, culpándola de conspiración y de adulterio. Si bien es cierto que este hecho narrado por Mateo en este texto de Mateo capítulo 2, versículos 13 al 15, no aparece en otras fuentes históricas, lo que ya les he mencionado respecto del prontuario de Herodes hace más que plausible que este hecho sea profunda verdad. Este es un hecho, estamos frente a un hecho histórico, real, que ocurrió. Una crónica antigua dice que Herodes consiguió el trono como una zorra, reinó como un león y murió como un perro. Y es que la vida de Herodes giraba en torno al poder. Y ante la menor amenaza de alguien que buscara quitarle ese poder, él actúa sin ningún escrúpulos. Para él solo es cuestión de negocios, defender su poder. La noticia traída por los sabios de Oriente y lo profetizado en las Escrituras, sumado a la creciente esperanza mesiánica que estaba surgiendo y que estaba proliferando en esa zona y que hizo nacer, por ejemplo, movimientos radicales que buscaban luchar contra Roma, como es el caso de los celotes, produjeron en él una sensación de amenaza que buscaría eliminar desatando toda su crueldad. Entonces el anuncio que hacía un niño rey que podría acicatear, alimentar la esperanza de los judíos en este Mesías, amenazaba todo lo que él había construido, su propia imagen, su propia apariencia, su propio poder. Ese era el ídolo con pies de barros que Herodes había levantado. Lo que vemos acá también hace todo sentido en relación al protoevangelio, aquello que está revelado en Génesis capítulo 3, versículo 15, que muestra a la simiente de la mujer, a la simiente de Eva, siendo perseguida por la simiente de la serpiente. Herodes, cegado por su poder, piensa que puede doblegar la historia trazada por el Señor, pero no entiende que solo puede dañar el talón de la simiente de la mujer, es decir, Cristo. La victoria siempre será de Cristo y esa victoria será coronada en la cruz del Calvario. De hecho, es muy interesante que ya desde el segundo capítulo de este Evangelio se hace visible cómo las sombras de la muerte están presentes en la vida del Mesías. En segundo lugar, veamos el exilio. Versículos 14 y la primera parte del versículo 15 dice: así que se levantó cuando todavía era de noche, tomó al niño y a su madre y partió para Egipto, donde permaneció hasta la muerte de Herodes. La causa de este exilio hacia Egipto fue la limpieza infanticida y etnocida que Herodes llevó a cabo. Dios libró a su hijo, haciendo que su familia se trasladara a Egipto. Y Egipto no es elegido de manera azarosa, no es casual, sino porque en Alejandría, una ciudad egipcia, había una gran comunidad de exiliados judíos que huyeron por sus diferencias políticas con Herodes, quienes probablemente recibieron con mucha hospitalidad a estos nuevos integrantes de esa comunidad. José elige un lugar, una zona geográfica distante de la persecución que podría haber causado Herodes, pero además en un lugar donde había gente conocida, gente que tenía sus mismas costumbres, con las cuales podía mantener y guardar la esperanza. Es probable entonces que José se haya dirigido a esa zona y ocuparan los regalos de los magos, el oro, el incienso y la mirra, para poder subsistir durante el tiempo que estarían allí. No deja de ser interesante también que el lugar de la esclavitud, Egipto, en ese contexto sea más bien el lugar para sobrevivir, el refugio, el lugar de la seguridad. Allí ellos no llamarían la atención de los enemigos del Señor. No se sabe cuánto tiempo vivieron en Egipto, pero es muy probable que Jesús haya vuelto
a su tierra, particularmente a la ciudad de Nazaret, específicamente cuando él tenía 2 años de edad. Hay diferencias entre los historiadores, algunos dicen 2, 8 años, por ahí está el contexto. Pero a la luz de lo que el mismo texto plantea, que es luego de la muerte de Herodes que Jesús vuelve a Israel, que la familia de Jesús vuelve allí, es muy probable que sea a la edad de 2 años que vuelve a la ciudad. Fíjense cómo el exilio produce en este caso el ocultamiento de Jesús. Toda la gloria de la cual fueron testigos los pastores en Belén y más tarde los magos es ocultada. La sangre a torrentes de los 20 o 30 niños que vivían en Belén en esa época tapó la gloria manifestada allí en ese humilde pesebre en Belén. El autor del Pueblo de la Promesa, de apellido de Graf, dice que una maldición pendía sobre este niño que impidió a todos que se hablara de él. Cristo se había convertido en un expatriado, había sido echado de su pueblo y forzado a huir a Egipto. Todos nosotros somos por naturaleza expatriados y extranjeros, pero Cristo se hizo uno a causa de nuestros pecados. Cristo también fue rechazado por causa de nuestro pecado, pero será aceptado como cabeza y redentor de su pueblo a causa de su propia justicia. Fíjense que esto del exilio también es muy importante porque puede ser entendido como un hilo argumental para que nos permita entender la Biblia como un solo narrativo, como un libro que está contando una sola historia. De la misma manera como lo vemos en la teología del pacto o en la centralidad que tiene el reino de Dios en la escritura, como lo estudiamos cuando vimos el pueblo, este texto de Vaughan Roberts. En este caso, se me olvidó el nombre en este momento del libro, que estudiamos, el gran panorama divino, ese. Bueno, ese texto nos presenta un hilo argumental de la escritura y la teología del pacto también nos presenta aquello. Bueno, en la Biblia también hay un hilo argumental que nos permite leerla también de manera continua, que es la relación entre hogar y exilio. Fíjense que cuando Dios creó el mundo, no lo creó como nosotros lo vemos hoy día. El mundo como lo vemos hoy no es nuestro verdadero hogar, porque usted y yo fuimos creados para vivir en un lugar que no tenía muerte, ni separación del amor, que no tenía descomposición, en el cual no había enfermedad ni vejez. Pero el ser humano le dio la espalda al Dios Todopoderoso para vivir gobernando su propia vida. Nuestros primeros padres, Adán y Eva, pecaron y fueron expulsados del jardín del Edén. El exilio, entonces, consiste en que hemos sido desterrados del rostro de Dios, en cuya presencia está nuestro verdadero hogar. Hoy día estamos viviendo, y en nuestro contexto de pecado, estamos viviendo separados de Dios, de nuestro prójimo y de la creación. Y a lo largo de nuestra vida sentimos nostalgia del hogar. Tanto es así que en nuestros intentos humanos lo que buscamos fue construir falsos hogares que agudizan nuestra situación pecaminosa. Pero Apocalipsis, el libro final de la Escritura, nos muestra que en el último tiempo, al final, al cierre de la historia, en la consumación de los tiempos, una vida eterna en el que el paraíso perdido no solo es restaurado, sino también recuperado por medio de Jesucristo. Entonces tenemos la esperanza y el consuelo de pensar que un día disfrutaremos nuevamente de la plena comunión con Dios en el lugar donde le veremos cara a cara, experimentando el verdadero amor, la verdadera paz, la verdadera justicia, la verdadera alegría, como nada ni nadie en este mundo lo puede construir. ¿Cómo Jesús logra que nuestro exilio termine y que podamos volver al hogar? Para eso, Jesús tuvo que dejar su hogar. Dejó su trono de gloria, dejó toda la alabanza del cielo y vino a nacer aquí. Nació lejos de la casa de sus padres. Él tendría que haber nacido en Nazaret, donde vivían José y María, pero nace en Belén, muchos kilómetros alejados de esa ciudad. Recorrió lugares también no teniendo dónde recostar su cabeza, sin un hogar. Además de eso, fue crucificado fuera de la ciudad, en señal de exilio, de despojo, de rechazo. Cristo sufrió el destierro para que volvamos a vivir nosotros en el hogar.
La resurrección entonces de Cristo viene a ser el anticipo de esta nueva creación del Dios que tiene el poder para hacer nuevas todas las cosas. Hoy día estamos en el desierto, camino hacia nuestro verdadero hogar, hacia la casa del Padre, hacia la casa construida no por manos, sino que construida por el gran constructor que es el Señor. Anhelamos, es nuestra esperanza, vivir en el cielo nuevo y en la tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Y en tercer lugar, veamos el cumplimiento. Si ustedes se fijan, en los versículos 13 y 14, en este caso, y la parte primera del versículo 15, nos hacen una narración histórica. Pero lo que hace aquí Mateo, inspirado por el Espíritu Santo, es mostrar la interpretación doctrinal, teológica de este acontecimiento histórico. Porque cierra el texto de este modo. De este modo se cumplió lo que el Señor había dicho por medio del profeta. De Egipto llamé a mi hijo. Y aquí Mateo está citando el texto de Oseas, capítulo 11, versículo 1. Y nosotros en el momento de la liturgia de la confesión de pecados leímos ese texto. Yo quisiera simplemente poner el contexto del mismo, contando la historia que se narra en el libro de Oseas. Dios ordena a este joven profeta casarse con una prostituta llamada Gomer y tener con ella hijos de prostitución, lo que según algunos intérpretes de la escritura podría significar que los hijos de Oseas simplemente llevaban su apellido, pero no eran literalmente sus hijos. Esta mujer volvería a sus andanzas y antes que Oseas se acogiera al divorcio que estaba prescrito en la ley de Moisés y que le protegía a él como inocente de esta relación, Dios le ordena a este joven profeta ir en busca de ella, perdonarla, y no solo eso, sino que desposarla. Y esa palabra es muy interesante porque está hablando que no la lleve a su casa simplemente como su esposa, sino que se comprometa con ella en una nueva relación matrimonial, en la cual se conozca el amor, la fidelidad y la justicia como antes no había existido. De hecho, como si esa relación nunca hubiese existido. Cuando uno ve esa historia, uno puede preguntarse, ¿por qué Dios hace que uno de sus hijos pase por una situación tan terrible como esa? Y la respuesta la da el mismo Dios en el inicio del libro, en el capítulo 2 del texto, porque la vida de Oseas viene a ser un reflejo de la relación que Dios tiene con su pueblo Israel, un pueblo que había adulterado una y otra vez, pero que a pesar de las apariencias, más allá de lo que nosotros vemos, porque siempre pensamos en Israel y pensamos en la idolatría, y todo lo que ella conllevaba, todos los excesos que traía consigo la idolatría, los cultos paganos. Pero a pesar de esas apariencias, el peor pecado de Israel no fue la idolatría y los excesos relacionados con ella, sino que se olvidaron del Dios Todopoderoso. Ellos le llamaban el Altísimo al Señor, como dice el versículo 7 de Oseas 11, pero ninguno de ellos le quería enaltecer. Pero así todo, Dios les amaba. El capítulo 11 dice así: desde que Israel era niño yo lo amé, de Egipto llamé a mi hijo, pero cuanto más lo llamaba, más se alejaban de mí. Ofrecía sacrificio a sus dioses falsos y quemaba incienso a las imágenes. Yo fui quien enseñó a caminar a Efraín, yo fui quien lo tomó de la mano, pero él no quiso reconocer que era yo quien lo sanaba. Lo atraje con cuerdas de ternura, lo atraje con lazos de amor, le quité de la cerviz el yugo y con ternura me acerqué para alimentarlo. Dios escogió a Israel, a pesar de que era un niño, a pesar de que era un esclavo, a pesar de que era infiel, idólatra, que se alejaba del Señor. Y el criterio por el cual Dios eligió fue su amor. Cuando Israel era un niño, yo lo amé, dice el Señor. Y en ese amor hay incondicionalidad. El eterno amor del Señor también se manifiesta en la figura paternal de la crianza de su hijo. Él es quien le enseña a caminar a su hijo. Él es quien lo toma de la mano. Él es quien lo restaura. Él es quien lo sana cuando se produce la caída, el daño en la vida de sus hijos. Luego pasa la figura de la ganadería.
en la que el amo cuida a un animal con ternura, le quita el peso que lleva a la hora de ser alimentado, le da de comer con su propia mano. Siempre el pecado termina chocando contra la sólida pared de la represa de la misericordia. Dios es el Padre que ama y como ama, libera a sus hijos de la esclavitud que les está oprimiendo. Entonces Mateo lee este texto e inspirado por el Espíritu Santo, hace un ejercicio que no podría ser hecho sin esa inspiración del Espíritu, que le permite contar y señalar el cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento en relación al Mesías. Porque este texto, originalmente el de Oseas capítulo 11, versículo 1, habla de la liberación del pueblo de Israel luego de los 430 años de esclavitud en Egipto. Pero para Mateo, la vida de Jesús tiene el poder de reflejar la historia de Israel. Jesús es llamado de Egipto como hijo de Dios. Y tal y como Dios salvó a su pueblo, a sus hijos, con mano poderosa, Dios cuidó también a su hijo unigénito, tanto en Egipto como de retorno a su casa. Pero Jesús, a diferencia de los israelitas, que lo que hacían era murmurar y anhelar Egipto y las cosas que habían en él avanza, Jesús avanza hacia la tierra prometida. Vive en dicha tierra, no para acomodarse y ensimismarse como sus coterráneos, sino para predicar el Evangelio, para enseñar del reino de Dios y para sanar toda enfermedad y toda dolencia que había en su pueblo. Jesús, a diferencia de los hijos de Dios del Antiguo Testamento, será obediente, cumpliendo la ley de Dios y glorificando a su Padre en todo lo que hacía y decía. Entonces, para Mateo, Jesús no es solo el Hijo de Dios, sino que es el verdadero Israel que vive en obediencia y que cumple su llamado de ser luz para todas las naciones. En síntesis, lo que estamos viendo acá es que Jesús, como el verdadero Hijo de Dios, en quien Dios se goza, en quien Dios ama desde la eternidad, cumple el plan establecido en las Escrituras para el Señor. Entonces, queridos hermanos, para reflexionar y practicar. Este hecho histórico que estamos viendo acá en Mateo capítulo 2, en los versículos 13 al 15, recuerda tantos otros momentos de la historia en la que niños y adultos han sufrido a manos de los poderosos de la tierra. Y entre una de las grandes penas, de las sentencias que ha sido acometida hacia personas, hacia incluso también entre ellos muchos creyentes cristianos, está esta pena del extrañamiento, esta pena del destierro de las personas hacia un país ajeno. Hay un autor llamado Raymond Bucket que en su libro Misión Integral en la Ciudad plantea lo siguiente. La historia de la humanidad, de la Navidad, la historia de la Navidad, trata de un inmigrante intercontinental llamado Jesús, que vivió en un establo prestado. Vivió en África, en Egipto en particular. Volvió para ser asesinado como criminal y enterrado en una tumba prestada, pero que resucitó entre los muertos y ahora es el Señor triunfal del mundo. Como ven, no contamos la historia de la Navidad de esta manera. La hemos envuelto en el oropel de clase media. Hemos difamado la historia. La hemos sacado de su contexto misional. La encarnación de Cristo es una doctrina muy importante para la teología cristiana, pero también es muy relevante para entender la misión de Dios. Nuestra constante lucha aspiracional, esa lucha que nos hace buscar tener más y ser más en esta vida, en muchas ocasiones nos hace olvidar que el maestro de Galilea se vistió de pobreza siendo rico. Y ese vestirse no fue simplemente un acto estético, sino también ético. Fue el ejercicio empático de quien, en este caso, debiese motivarnos a nosotros también a renunciar al prestigio, a la fama y al poder por estar con y por estar en el mundo de quienes son los potenciales receptores del mensaje. Tenemos que estar con las personas, ser siervos del Señor que huelen
a oveja. La pregunta es si estamos dispuestos a ese acto de renuncia que mata nuestro ego para que nuestra vida sea rico y sea rica en Cristo Jesús. Porque aquel que se hizo pobre para que tú y yo fuésemos ricos en Él. En Cristo está verdaderamente la plenitud de nuestra vida. Por su parte, Joseph Ratzinger, en uno de los libros de la trilogía de Jesús de Nazaret, llamado La infancia de Jesús, señala lo siguiente. Con la huida de Egipto y su regreso a la tierra prometida, Jesús concede el don del éxodo definitivo. Él es verdaderamente el Hijo. Él no se irá para alejarse del Padre. Vuelve a casa y lleva a casa. Él está siempre en camino hacia Dios y con eso conduce del destierro al hogar, a lo que es esencial y propio. Jesús, el verdadero Hijo, ha ido él mismo al exilio en un sentido muy profundo para traernos a todos desde la alienación hasta la casa. Esto es muy interesante. Vimos cómo Israel estuvo en Egipto, pasó por el desierto y llegó a la tierra prometida. Vimos cómo Jesús, quien es el verdadero Israel, estuvo en Egipto, estuvo en la tierra prometida y nos conduce a casa. ¿Por qué razón? Porque nosotros también estábamos en Egipto y el Señor nos llamó cuando éramos unos niños y esclavos. Éramos esclavos que no valíamos nada, ni podíamos hacer nada. No teníamos presente, ni menos teníamos un futuro. Pero Dios nos amó incondicionalmente y nos dio una realidad en el presente, la de ser hijos de Dios, y nos dio la esperanza de un cielo nuevo y una tierra nueva en la que viviremos con el Señor para siempre. Hoy somos peregrinos y extranjeros. Peregrinamos en el desierto, sostenidos también con mano fuerte y poderosa por el Señor, porque Él nos guía hacia el reino eterno, hacia el cielo nuevo y la tierra nueva. En su amor, hoy día, usted y yo somos hijos de Dios, capacitados por el Espíritu para amar y para servir a Dios, y para amar y servir al prójimo, mirando solo a Jesús. Por todo eso, por la realidad doliente de la cual también nos tenemos que hacer parte, como también de nuestro peregrinaje en el cual hemos sido liberados para producir nuestro éxodo, por todo eso, el canto de Navidad se hace tan real en nuestra vida. Hay un villancico que se llama Oh Noche Santa, que dice en una de sus partes, nos libertó, rompió nuestras cadenas. Su amor es ley, su evangelio es paz. Nos enseñó a amarnos uno al otro y en su nombre ya no hay opresión. Con gratitud traemos alabanzas, la gloria y el poder son del Señor. El Cristo que fue exiliado como nosotros nos ha libertado, nos ha llevado en nuestro éxodo y nos conduce a la ciudad que, insisto, no ha sido hecha por manos, sino que tiene un constructor que es Dios Todopoderoso. Hoy, usted y yo nos gozamos en la esperanza. Mañana nos gozaremos en la plenitud de la eternidad junto a Jesús. Y ese es el mensaje de la Navidad. Ese es el mensaje de Adviento. No solo recordar que Jesús vino, sino que Jesús vendrá. Y su reino no tendrá fin. Que el Señor les bendiga. Oremos al Señor. Amado Señor, te damos muchas gracias por este tiempo que tú nos das de